Bueno, Edgardo, un gusto venir. Como siempre, nos damos una vueltita. En una ocasión especial, Día del Veterinario, un poco la excusa era esa, visitarte y hablar. Hemos hablado un poco ya de tu trayectoria, de tu historia, pero bueno, comentarnos un poquito lo que te motivó a meterte en este mundo de la veterinaria con aquellos años donde has estudiado y bueno, y qué es lo que más te apasiona de esto. Sí, Tomás, bueno, muchas gracias por la entrevista, como siempre, muy atento. Y aprovecho para mandar un saludo a todos los colegas que han elegido esta profesión, a los ingenieros agrónomos también, que es el día de ellos. Y bueno, creo que a todos nos motiva, cuando elegís esta profesión, la motivación es el servicio, ¿no? Es el bien común. Y colaborando desde la parte de los animales o desde la parte de lo vegetal, en el caso de los ingenieros agrónomos. Así que, bueno, es un placer todo el tiempo hacerla la profesión, una profesión que crece permanentemente, se agranda y que participa cada vez más. Cuando vos me preguntaste, me comentaste que venías y elegíamos un tema para hablar, yo creo que justamente es esta participación del veterinario en la salud pública y en esta nueva salud que se toma como un concepto general, ¿no? Ya no hay más salud animal, salud vegetal, salud ambiental, sino que se toma como una sola salud donde todo tiene que ver. Y bueno, en estos últimos meses acontecieron algunas cuestiones que reflotan el viejo mito de la rabia, por ejemplo, y me pareció oportuno hablar de esta enfermedad en este ratito que vamos a conversar, porque es una enfermedad que estaba casi olvidada, que la teníamos como un juicio ahí de que acá no hay rabia, que nunca hubo y que no va a haber, y que bueno, ahora no es tan así. Casualmente, bueno, de esto también se trata la profesión, no de quedarse con lo que uno aprendió, sino que constantemente ir capacitándose y también participando, en tu caso exponiendo experiencias y demás, y en este caso han tenido un simposio casualmente con esto de la rabia, ¿no es cierto? Sí, lo organizó el Colegio de Veterinarios y fueron convocados referentes en lo que tiene que ver a enfermedades zoonóticas. Cuando digo zoonóticas, son enfermedades comunes al hombre y a los animales. Y había representantes de todas las provincias, sobre todo del norte y centro. Y se habló sobre el tema, porque te cuento así resumidamente, la rabia es una enfermedad viejísima, viejísima. Existe en Europa, que en la parte del este asiático están teniendo, o sea, tienen permanentemente un alto porcentaje de personas muertas por rabia, ¿no? Por rabia canina que se transmite a los animales, al hombre. En América se peleó mucho contra la enfermedad, se fue vacunando. En casi toda Latinoamérica tenemos la enfermedad presente, y se bajó la casuística hasta en un 80% menos. Lo que ocurre es que a medida que el cambio climático avanza, la tropicalización de las distintas zonas hace que los reservorios, que sería el murciélago en este caso, se venga cada vez más para el sur, tienen hábitos cada vez más para el sur, y entonces hoy tenemos casos como el que ocurrió en mayo en Coronel Suárez, en provincia de Buenos Aires, donde hubo una persona fallecida, y eso no ocurría desde hace décadas. Desde el 2013 hasta ahora se han dado aislamientos del virus permanentemente. Yo te escuchaba atentamente y recordaba que hemos hecho años anteriores entrevistas sobre este tema, lo hemos tocado y como decís vos, parece que es una enfermedad que no queda en el olvido, no queda atrás. Imagino han compartido experiencias con las personas que estuvieron participando, ¿no? Han contado diferentes historias, ¿no? Sí, sobre todo la casuística, porque cuando ocurren los casos, el análisis de esos casos son los que orientan para deducir qué es lo que está pasando y dónde está circulando el virus. Así te lo hago muy cortito. El virus, hay un tipo de virus de rabia que circula entre los murciélagos que se alimentan de sangre.
que digamos, se alimentan de bovinos y de equinos. Le hacen una picadura, sobre todo en la noche, una picadura como si fuera un tábano. El bovino o el equino lo espanta, pero en esa mordedura, en la saliva, tiene un anticoagulante que inoculan y queda un chorrito de sangre que el murciélago después va y va lamiendo, ¿no? De esa forma se alimenta. Si ese murciélago está enfermo de rabia, está enfermo con el virus de la rabia, lo que hace es transmitírselo a ese bovino o a ese equino, y se produce una rabia distinta a la del canino, donde produce una parálisis en estos animales, se caen, no se pueden levantar y se mueren. De esos hay casos casi permanentemente en el norte de nuestro país. Chaco, Misiones, norte de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos. Ese es el circuito selvático, se le dice, porque es donde habita el murciélago, ¿no? Monte. Después hay una rabia que le llamamos urbana, donde el reservorio es el murciélago que tenemos nosotros acá y que tienen hábitos insectívoros, ellos se alimentan de insectos, ¿no? O de frutos. No quiere decir que todos los murciélagos tengan rabia. Lo que quiero decir es que cuando las dos colonias de murciélagos en algún punto se juntan, se comparten el virus y salen, ¿no? Lo curioso de los casos últimos que aparecieron es que se aíslan a partir de murciélagos insectívoros. Entonces decir, bueno, a ver, ya tenemos en la población de murciélagos de las zonas urbanas quizás el virus de rabia. Y lo más curioso es que no aparece la rabia como síntoma en un perro, sino en los gatos. Porque el gato tiene hábito cazador y ahí es donde se cruza el murciélago, el gato, aparece la enfermedad en el gato y puede transmitirse al hombre a través de una mordida. De hecho, este caso, que fue el que más resonó, se tuvo que ver con una mujer que de golpe empezó a tener síntomas nerviosos de las manos, de la sensibilidad, y bueno, fue internada y preguntando a los familiares había sido mordida por un gato en la calle hacía 2 meses atrás. Claro, ya estaba en una etapa donde era inevitable la muerte. Es una enfermedad mortal para todas las especies. Entonces, ahí, después que falleció, se hicieron todos los estudios y se comprobó que era por el virus rábico. Esto pasó en Coronel Suárez en mayo. Y en el norte, en las distintas provincias, han aparecido casos, pero de murciélagos que aparecen muertos o moribundos durante el día, son tomados, son analizados en los institutos de zoonosis de las distintas provincias, y ahí es donde se detectaba que el murciélago estaba enfermo. Así que eso se considera como aislamiento de virus. Esto que mencionás es mortal para todas las especies. Obviamente el cuidado del ser humano, obviamente que es lo prioritario, ¿no? Pero pensar en la importancia de detectar a tiempo. Yo me quedaba pensando en esto que decía de los bovinos, ¿no es cierto? La importancia de detectar a tiempo esto en los rodeos, ¿no? Que digamos, no sé si tiempo o en cuánto tiempo ya pasa a ser tarde. Mira, está muy buena la pregunta y el comentario que haces porque, como vos sabés, yo estoy en la facultad trabajando en una cátedra que se llama Enfermedades Infecciosas, de las cuales la rabia es una de las enfermedades que estudiamos, y pude participar en el aislamiento del virus de la rabia en un feedlot acá en Armstrong. Y parece raro porque decís, bueno, ¿cómo? En un bovino, si el virus, si este murciélago no está, ¿cómo llegó? Y llegó por una compra de invernada de zonas endémicas. Y el gran punto crítico que tiene esta enfermedad para poder entenderla bien es lo variable que es el tiempo de incubación, que puede tardar hasta 1 año. Por eso aparecen en lugares, los casos aparecen en lugares donde a lo mejor no estaba. En Jujuy, contaban los colegas, en una época, en un pueblito, hace 40, 50 años, en un pueblito aparece un caso y hubo 3 o 4 muertes, incluyendo un niño. Entonces, es como que la gente entró en pánico y se fueron. Se fueron al norte de Santiago del Estero, se fueron a Tucumán, y se llevaron sus perros. Entonces hubo 2 o 3 casos de perros con síntomas rábicos en Santiago del Estero, en Tucumán, porque aparecieron a los 6 meses, a los 8 meses.
Entonces, las recomendaciones es lo más importante, o sea, esto no hay que asustarse, sino ocuparse. ¿Cómo nos podemos ocupar? Nosotros, desde nuestro lugar, yo recomendándole a todos los que tengan una mascota, que los hagan vacunar una vez al año, no es tampoco demasiado, es una vacuna anual y con eso están protegidos. Esta vacunación tiene que estar puesta por un veterinario y tiene que estar certificada con un formulario oficial emitido por el Colegio de Veterinarios y firmado por el veterinario. Eso le da valor legal, porque si en el caso que haya que tomar una determinación sobre un animal mordido quiere decir que es potencial receptor del virus de la rabia, si no está avalado su situación vacunal con un certificado oficial, quizás haya que sacrificarlo. ¿Se entiende? Estoy tocando los extremos, ¿no? Sí. Segundo punto. Si estamos en la situación de que nos mordió un perro o que a nuestro perro lo mordió otro perro, hacer lo que se debe hacer, que es hablar con un veterinario, aparte de hablar con un médico por la herida y hablar con un veterinario por la situación de la mordedura. El veterinario va a saber perfectamente cómo hacer el control antirrábico durante 10 días de ese animal. Y eso es importantísimo. Ningún veterinario responsable diría, por ejemplo, tenerlo cerrado y avísame si ves algo raro. Tampoco diría, tráemelo a la veterinaria que yo lo controlo en la veterinaria. Porque es un animal que en 10 días puede empezar a presentar los síntomas si es que está enfermo. Eso se hizo siempre, pero se fue relajando con el tiempo. Entonces caemos en esto de, pucha, a ver, contame por teléfono qué hago. El médico atiende una herida, no siempre le dicen que fue una herida por una mordedura. Entonces, prestar más atención con respecto a eso. Y otra de las cuestiones es con respecto al campo. Si tenés animales en engorde y aparecen síntomas de tipo nervioso, neurológico, bueno, no meter mano por meter mano, sino llamar al veterinario y decir, mira, tengo esto, es raro, no lo vi nunca, se cayó, se arrastra para caminar el bovino. Entonces, son cuestiones que ayudan y previenen. Esto es con respecto a lo que nosotros podemos hacer. Ahora, coincidimos con todas las provincias en que desde el Estado se abandonaron las políticas de vacunaciones públicas. Yo me acuerdo cuando era chico, había campañas anuales de vacunación contra la rabia. Inclusive yo como estudiante llegué a participar junto con muchos colegas de acá. Nos convocaban y ayudábamos a vacunar. Y se armaban puestos en distintas partes del pueblo y iban todos a vacunar. Y se vacunaba todo. Eso una vez por año hizo durante mucho tiempo que bajen los casos. Después empezó el tema de que había poco presupuesto, que esto, que el otro, que cada provincia quedaba a su decisión. Y después, bueno, el tema es que hoy por hoy, esporádicamente, porque lo gestiona a lo mejor la Facultad de Veterinaria, tenemos de ese tipo de campañas, pero ya no es más lo de antes. Por eso el virus le dimos el terreno para que vaya avanzando. Doc, bueno, un placer siempre escucharte, compartir un rato de tu tiempo y que nos transmitas esta experiencia. Es importante para la gente porque muchas veces, como decías, al último se mete mano o se actúa tarde por no hacer una consulta a un profesional, y creo que es sumamente importante. Sí, seguro, sobre todo oportuna. No hay preguntas de más, hay respuestas de más a veces, pero preguntas de más no hay. Así que esto ya te digo, lo traigo acá porque es una preocupación de la profesión y tiene que ver con la salud pública. Entonces, entre todos, haciendo lo que nos toca, vamos a estar más protegidos seguramente. Bueno, muchas gracias, espero que haya pasado un lindo día. Y bueno, con esta nota a vos también, además de homenajearte a vos, homenajeamos a todos los profesionales de Chañar y la región. Dale, gracias Tomás, un placer como siempre.